A continuación vamos a repasar las principales funciones para trabajar con registros en Business Central. Este tipo de funciones son muy importantes que se conozcan bien porque son muy habituales en el día a día, en el desarrollo con AL para Business Central, ya que continuamente vamos a estar creando por código, creando nuevos registros, eliminando, modificando registros existentes. También muy comúnmente vamos a estar utilizando registros de entidades estándar de Business Central, vamos a obtener datos de esas entidades estándar, vamos a hacer cálculos, vamos a actualizar esos registros de las entidades estándar o a modificarlos, por lo que es muy importante tener ese control de este tipo de mecanismos, ya que son muy habituales y por tanto muy importantes. Lo que vamos a hacer es, contra nuestro entorno de Business Central habitual, es decir, contra el Docker local de mi máquina, crear una aplicación nueva, una extensión nueva, por medio de una extensión, de una page extension de la lista de clientes, que es la que se crea por defecto para el Hola Mundo, famoso Hola Mundo que viene con las extensiones de AL. Vamos a utilizarla para hacer una serie de pruebas y una serie de operaciones sobre registros estándar, sobre el registro de la tabla cliente, de la entidad clientes. Lo que he hecho ha sido crear en esa page extension una acción nueva que se llama demoal con el caption demoal, y en ese trigger, en ese onAction, pues es donde vamos a hacer las operaciones. He declarado una variable de tipo cliente, customer, y sobre esa variable es sobre la que vamos a hacer las distintas operaciones. Es la primera vez que lo voy a decir, aunque seguramente lo repetiré en más ocasiones, pero hay que tener muy claro que una variable record no se refiere a un solo registro de la entidad que estamos referenciando. Es decir, una variable de tipo record puede hacer referencia tanto a un registro como a un conjunto de registros. ¿Por qué? Porque es la forma que tenemos en Business Central de recorrer los registros que vamos a utilizar en nuestra operativa diaria. De manera que esta variable de customer, pues puede que, bueno, de primera no va a tener ningún, hasta que no hagamos una carga de datos, no va a tener ningún registro, pero que conforme vayamos haciendo filtros, haciendo carga de datos desde la tabla de SQL sobre esta variable que está en memoria, pues irá albergando tanto, puede que albergue uno o varios registros. Lo primero que vamos a hacer es una prueba de una inserción. Entonces, utilizando dicha variable, customer, vamos a inicializarla para que los campos tomen sus valores por defecto y simplemente vamos a indicarle pues el valor nombre. Customer.name, dos puntos igual, y vamos a ponerle un nombre de prueba, cliente demo AL. Y finalmente vamos a hacer la inserción, customer.insert, y especificamos que queremos que se ejecute el trigger de inserción que tiene esta tabla. ¿Por qué? En este caso yo ya sé que es necesario que se ejecute ese trigger, porque si te fijas no estoy indicando el valor de la clave primaria de la tabla, que en el caso de esta tabla es el campo number, y no lo estoy indicando porque yo ya sé que el código estándar de Business Central lo que hace es que cuando se inserta un nuevo registro en la tabla cliente, si no tiene especificado la clave primaria, él te la va a calcular en base a la serie que está predefinida por configuración. De manera que yo, cuando publique esto, vamos a publicar la extensión, él automáticamente me va a calcular la clave primaria. Ya me está abriendo Business Central. Vamos a cerrar la página anterior. Y aquí la acción la he añadido después de la acción de estadísticas. Por tanto, me tengo que venir aquí, navegar, historial. Y aquí, después de estadísticas, me aparece mi acción. En este caso no le he puesto ninguna imagen. Si hago clic, automáticamente me la ha creado. Y efectivamente le ha asignado una clave primaria, el C00020. ¿Por qué? Porque es el siguiente número que está especificado en la serie predefinida para los clientes en Business Central, que están configurados. Por tanto, hemos visto que es muy simple que me cree un registro. Como no hemos especificado ningún valor, pues la mayoría de los campos nos aparecen vacíos. Algunos campos se aparecen rellenos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los códigos días de pago, el código periodo no pago, etcétera, etcétera, y los que haya por ahí rellenos, que no serán muchos más, pero algunos hay, son valores que se rellenan por defecto en el trigger de inserción, igual que ha ocurrido con la clave primaria. Bien, ya hemos visto cómo se hace una inserción. Si intentamos hacer un borrado, pues lo que tendremos que hacer en vez del insert es utilizar la instrucción customer.delete. Y vamos a especificar, vamos a forzar, digamos, que se ejecute el trigger de borrado de esta entidad. Hay que tener en cuenta que si ahora mismo tal cual está el código lo ejecutara, él eliminaría todos los clientes que estuvieran en la tabla. Por tanto, yo solo quiero que se elimine el cliente que yo he creado. Por tanto, tendría que hacer un customer.get, por ejemplo,
e indicar el código de la clave primaria, que en este caso es C00020. Ahora mismo, tal como se ve en pantalla, obtenemos el registro cuya clave primaria es C00020 y a continuación lo vamos a borrar. Por tanto, publicamos la extensión. En este caso, customer, como estamos especificando la clave primaria de un registro en concreto, la variable solo va a albergar un registro. No va a ser más de uno. Aquí tenemos nuestro registro que hemos creado anteriormente. Si nos vamos de nuevo a nuestra acción, historial demoal, y pulsamos, efectivamente se elimina el registro. Vemos que directamente ha hecho un refresh en la page de lista de clientes y nos lo ha eliminado. ¿Qué ocurre si yo volviera a ejecutar esta instrucción? Pues va a ocurrir que nos va a lanzar una excepción, que es la siguiente. El cliente no existe, con campo de identificación número igual a C00020. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque estamos haciendo un get y el get está referenciando a un valor en concreto. Como ese registro ya no existe, ya que lo hemos eliminado en la primera ejecución, el error lo está dando, o la excepción la está lanzando en este punto. Es muy importante que cuando se trabaja con get o más adelante veremos con find, con la familia de funciones find, es muy importante proteger este tipo de instrucciones, porque muchas veces damos por hecho que existe un registro y puede que no exista. Lo más correcto sería lo siguiente. Si obtienes el registro cuya clave primaria es C00020, entonces elimínamelo. Esto sería lo más adecuado. En este caso, en la situación, en el escenario en el que estamos actualmente, si yo lo lanzara, no tendría absolutamente ningún resultado. Pero bueno, podríamos en un momento dado controlar el mensaje que se debe dar al usuario. Es decir, si lo obtienes, elimínalo, y si no, podemos lanzar un mensaje más amigable, digamos. Es muy importante proteger este tipo de operaciones porque para el usuario son muy desconcertantes, ya sea por un error en nuestro código, ya sea por un error de dato, de que el cliente esté especificando, por ejemplo, en una caja de texto un valor que no existe o algo así, pero es importante que controlemos los mensajes de error para que la experiencia sea lo más razonable y lo más adecuada. Si aquí le damos a demoal ahora mismo, obtenemos el mensaje de que no existe. Es decir, está buscando el C00020 y no lo encuentra. Esto sería un par de ejemplos con operaciones simples de inserción y de borrado de registros. Si queremos hacer alguna prueba con filtrado de registros, lo que podemos empezar a probar es a utilizar las instrucciones setRange y la instrucción setFilter. Vamos a hacer un par de ejemplos. Por ejemplo, si yo quisiera obtener los clientes cuyo país es España, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Customer.setRange. Indicamos el campo sobre el cual queremos hacer el filtro, que en este caso es Country Region Code, y el valor del país que queremos filtrar, en este caso ES. A continuación lo que haríamos sería, si ya tenemos el filtro definido completamente, lo que haríamos a continuación sería ejecutarlo, hacer la llamada a la base de datos SQL y decirle que nos trajera los registros que se corresponden con este filtro. Eso se hace con findSet, es decir, podríamos hacer así. Customer findSet. Y ya posteriormente, bueno, pues puedes hacer, no sé, lo que se quiera. Por ejemplo, indicar el número de clientes que cumplen esta condición. Podemos hacerlo así, cast message, customer.count. Count nos devuelve el número de registro. Alberga en ese momento la variable en cuestión. Vuelvo a recordar, una variable de tipo record puede albergar uno o varios registros, o ninguno. Y como lo que estamos teniendo es un valor numérico, pues utilizaremos format para que nos lo muestre por pantalla de la manera adecuada. Esta sería una forma de hacerlo. Hacemos control F5, lanzamos la extensión y ahora sí, ejecutamos nuestra acción, ya que es la misma que hemos utilizado anteriormente. Historial demoal. Nos dice que hay 3, es decir, de todos los clientes que hay en el sistema ahora mismo, que en realidad no son muchos, 3 tienen el país España.
Podemos hacer una pequeña comprobación porque aquí en la page de la lista cliente podemos filtrar. Podemos decir que nos filtre por código país y podemos decirle que nos muestre cuáles son los que tiene ES. España. Y efectivamente son el 10.000, 20.000 y el 50.000. Atom Corporation, Trade Research y Ridley Cloud. No son nombres muy españoles, pero teóricamente son los 3 clientes españoles que hay en el sistema. Por tanto, sería una forma de hacerlo. ¿Qué ocurre si nosotros en nuestro código, en este caso no ha habido ningún problema porque efectivamente hemos obtenido 3 resultados, 3 registros han venido devueltos por la consulta? Pero supongamos que ponemos Taiwán, que creo que es TW. ¿Qué pasa si nosotros lanzamos nuestra consulta y le decimos que nos muestre por pantalla el número de clientes que pertenecen a Taiwán? Pues ocurrirá lo siguiente. Lo que va a ocurrir es que vamos a obtener un error, una excepción, igual que ocurrió en el caso del borrado cuando intentamos eliminar por segunda vez el mismo cliente. El filtro no se cumple para ningún cliente, por tanto me lanza una excepción. Este mensaje para el cliente, si no es demasiado avanzado, pues igual no lo entiende, no sabe qué es lo que está fallando aquí. Sobre todo si este filtrado no viene directamente de una demanda o de una acción del cliente, sino que es una consulta que se realiza internamente en nuestro código. Pues él ve que llega esto y no tiene por qué saber por qué se está consultando a los clientes por el código TW. Entonces, lo que hay que hacer es lo mismo que vimos en el caso del delete, que es proteger la consulta. Si encuentras clientes, if then, muéstrame el número de ellos. Y si no, pues controlamos la excepción de la manera que consideremos más adecuada, ¿vale? No existen clientes con el código de país TW. Tampoco esto es muy correcto por el tema de poner los valores forzados en el código, pero bueno, es para demostrar cómo se controlan este tipo de operaciones, este tipo de errores. Ya se ha cargado. Nos vamos a navegar, historial demo AL. Y efectivamente este mensaje es mucho más explícito para el cliente y mucho más claro. Y puede tener más claro cuál es el problema. A lo mejor es que se ha equivocado al poner en una caja de texto, se ha equivocado al poner el código del país. Ha puesto uno que sabe que no tiene ninguna correspondencia en el sistema, no tiene ningún cliente. Por tanto, es importante eso, controlar cuando hagamos un get o un find set, ese tipo de operaciones. También una costumbre mía al menos es siempre antes de empezar a hacer operaciones de filtrado con setRange o setFilter, es hacer un reset. En muchos casos no tiene mucho sentido porque en este caso, por ejemplo, son las primeras instrucciones de una función y las variables vienen limpias porque son internas de esta función, pero por norma yo me acostumbro siempre antes de empezar a utilizar setRange y setFilter a poner siempre un reset al principio. Y así sé que no se me va a olvidar en ninguno de los sitios donde vaya a hacer este tipo de filtrado. Si no ponemos el reset, no limpiamos los filtros que pudiera haber en los campos. En este caso está claro que no va a haber nada anterior, pero supongamos que esto está al final de una función que es bastante más larga, de un procedimiento, y más arriba, 3 o 4 bloques de código más arriba, se han aplicado una serie de filtros sobre esta variable customer y uno de ellos es el del país, que no habría problema porque nosotros lo estaríamos sobreescribiendo en esta línea, pero a lo mejor hay otro filtro aplicado sobre, pues yo qué sé, sobre el grupo contable. Y claro, nosotros aquí no tenemos por qué darnos cuenta de que más arriba se ha aplicado un filtro sobre otro campo distinto y realmente cuando hacemos el find set aquí, si no hemos hecho el reset, se está aplicando el del country region code y el de los otros campos que ya estuvieran filtrados previamente sobre esa variable. Por tanto, cuando ponemos el reset nos aseguramos que limpiamos todos los filtros sobre todos los campos de la variable y obtenemos el resultado que realmente queremos. Bueno, ya tenemos el setRange, ya hemos dicho que de Taiwán no hay nadie, así que cambiamos a España y podemos acumular varios filtros, siempre y cuando sean de distintos campos. Por tanto, yo podría decir que, por ejemplo, quiero que me devuelva los clientes cuyo nombre, pues, por ejemplo, empiezan por la letra A, asterisco. La diferencia entre setRange y setFilter es que setRange aplica filtros de valores concretos o de rangos de valores concretos
Y en setFilter podemos utilizar expresiones de filtrado con las expresiones de filtrado que Business Central pone a nuestra disposición, que son bastantes y es una gama de opciones bastante potente. En este caso bastante simple, vamos a decirle que nos devuelva todos los clientes cuyo país sea España y además su nombre empiece por la letra A. Y si nos vamos a nuestra querida acción y ejecutamos, nos dice que hay uno nada más, que en este caso sería Alpine Sky House, me parece que era. A continuación lo que vamos a hacer es recorrer el conjunto de registros que obtenemos por medio de una consulta. En este caso lo que vamos a hacer es, en vez de utilizar y mostrar el número de clientes que nos vienen de la consulta, lo que vamos a hacer es recorrerlos y mostrar algún dato, por ejemplo el nombre. Entonces lo que hacemos a continuación es, si obtenemos registros, ifcustomer.findSet, entonces vamos a recorrerlos. Y la forma de recorrerlos, de las estructuras de código más utilizadas en lenguaje AL, es por medio de un repeat y un until con la variable en cuestión de tipo record y el next. Por tanto, si obtenemos registros que cumplan los criterios de filtrado que hemos especificado, lo que vamos a hacer es recorrerlos. ¿Y cuándo se pasa al siguiente registro? Pues en el until, es decir, cada vez que hacemos el next. Next igual a 0. Por tanto, el criterio de parada de este repeat es cuando ya no se pueda hacer ningún incremento en el record, es decir, cuando ya no haya más registros que recorrer, es cuando quiero que te salga el repeat. Ponemos el message. Lo que vamos a mostrar en este caso es el nombre de los distintos clientes que cumplan filtros. Pero vamos a comentar todos los filtros para que nos los muestre todos. Lanzo la extensión y a continuación lo que debe hacer es uno a uno debe ir mostrando el nombre de todos los clientes. En este caso son pocos, no va a pasar nada, pero evidentemente si trabajáis contra una base de datos que tenga muchos clientes, pues cuidado de hacer este tipo de operaciones. En este caso me dice el nombre del primer cliente, que es prueba cliente 1, luego me dice Datum Corporation, Trade Research, School of Fine Art, Alpine Sky House y RL Cloud. Y en este punto, después de mostrarme RL Cloud, como el next no se puede ejecutar, es decir, va a dar el valor 0 en su ejecución, es cuando se sale del repeat. ¿De acuerdo? Es muy importante quedarse con este mecanismo, porque es uno de los más utilizados en AL, como ya he dicho anteriormente. A continuación vamos a mostrar solo los que cumplan el criterio de que son españoles, ¿vale? De que el país del cliente es España. Control F5, lanzamos contra nuestra instancia de Docker y cuando lancemos nuestra acción, historial de Moal, me muestra Datum Corporation, ya se ha saltado prueba cliente porque no tiene puesto ningún país, salta Trade Research y salta a RL Cloud. Son los 3 clientes que tienen el código país España. Por tanto, ya me está filtrando, ya me está aplicando un filtro, ya no me muestra todos. Y finalmente, si de esos 3, de Datum, Trade y RL Cloud, le digo que solo me muestre los que el nombre empiece por la letra A, veremos que solo nos va a mostrar el nombre de uno de esos clientes, que es el que empieza por la letra A. Ya lo tenemos aquí. Navegar historial de Moal y nos muestra directamente a Datum Corporation y si le doy a aceptar no me va a mostrar ninguno más. Por tanto, es importante quedarse con la diferencia entre setRange y setFilter. setFilter hace todo lo que hace setRange y hace más, porque aquí podemos hacer filtros mucho más complejos o de más calidad. Y siempre controlar el findSet y el get. Intentar siempre controlar que no se lance una excepción al usuario cuando no haya ningún registro que cumpla los criterios de filtro que hemos indicado principalmente. Controlando este tipo de estructuras y este tipo de operaciones tenemos mucho ganado porque, como ya he dicho, en AL, en Business Central, como ya era así en versiones anteriores de NAV, de NAV y de Navision, el trabajo con registros es una de las cosas más habituales. Y al hacerlo de la manera más adecuada y más eficiente es lo que hace que los sistemas mejoren mucho tanto en rendimiento como en experiencia de usuario.